contrato de trabajo a domicilio. Si yo preguntara, ¿es el único trabajo? Escuchen, ¿es el único trabajo? Bueno, no hay otros, pero si yo les preguntara a ustedes, lo que les voy a decir es único. Es el único trabajo que permite que el patrón pueda retener hasta el 10% del salario del trabajador. El único trabajo, ¿sí? El trabajo a domicilio también tiene una característica, como es en la casa o en un lugar que que elija precisamente el trabajador. Dice que es el único caso donde se pueden suspender labores por tuberculosis. También dice que si 10 trabajadores, ¿sí? Si 10 trabajadores, estamos en el 156. Código de trabajo, Código de trabajo. ¿Cómo es el único trabajo que permite? Bueno, lo vamos a leer todo, ¿no? Pero es el único trabajo primero que permite que el patrón no pueda retenerle parte del salario al trabajador. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del pago del salario, se recuerda que hablamos de que si es un trabajador manual, le pueden pagar quincenalmente. Y si es un trabajador intelectual, le pueden pagar un 30%. Eso lo mismo, le pueden pagar por mes. Pero este trabajo a domicilio, el pago debe ser semanal, como dice la ley. También, ¿qué resulta si nosotros somos 10 trabajadores que trabajamos a domicilio? Pero decidimos ir a pedir ¿cuál es su nombre? ¿El otro? Entonces, todos dicen, sí, Alice, entonces. Alguien tiene que decir lo contrario. Aparte de que más contemos. Tu papá sí, inventado, y jalaban los nombres. Yo siempre me he dicho que no, pero mira, ¿qué me interesa? Si 10 trabajadores decidimos hablar al patrón y le decimos que ya queremos trabajar en un local que nos proporcione, dejamos de ser trabajadores a domicilios y nos convertimos en trabajadores de empresa. Pero para que nos quede bien clarito todo y nos quede grabado, ¿sí? Artículo 156, ¿quién colabora aquí adelante? Juanerita. A partir del 156. Artículo 156 del Código de Trabajo. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. La venta que haga el patrono... Espérate, solo se dieron cuenta que es un trabajo que no requiere la vigilancia directa del patrón. Pero sin embargo, a pesar que no tiene una vigilancia directa, sí nos vamos a dar cuenta de qué manera la ejerce. Continuamos, por favor. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación, constituye el contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Vean qué interesante. Y no sé si tenemos alguna auditora acá. Si tuviéramos un auditor, vean lo que dice, concretamente les voy a decir. ¿Cuál es su nombre? Yomara. Yomara es el patrón. Y Adrián Ortiz es el artesano, un zapatero, elabora los zapatos. ¿Sí escuchan el rato? Sí. ¿O devolvemos este aparato? Pero ¿y el de la clase? ¿En la clase no voy a comprar un aparato? ¿Ya no está? Ya cambió también. ¿Ya se fue? Puede perder civiles. Somos los únicos que quieren aquí quieren hacerle una solicitud. Al final Pero de clase. la vamos a hacer sin micrófono. Al final de clase va. Al final de clases. Como hoy es viernes. Incorporar.
Bueno, deje, bueno, aquí estamos con Yomara, no es lo que me regaló su casco. La encuesta, Yomara anda en moto, cualquier día, ay, andas en moto, no anda calor. Bueno, miren, Yomara es el patrono, había nos dice el artesano que es el zapato. Si fuéramos y lo viéramos simplemente, ¿qué pasa si yo le vendo la materia? Ella es la patrona. La patrona, no patrono. La patrona es como que la señora que está hablando, no, patrono. Y resulta que ella me vende a mí la materia prima. Yo la transformo en zapato y le vendo los zapatos. Cualquiera diríamos que estaríamos en un contrato mercantil. Ella me vende, yo le vendo. Pero lo que dice el artículo 156 indica que ahí existe relación laboral. ¿Sí? Y tiene como prohibición al patrón que tiene prohibida cualquier simulación. O sea, muchas veces queremos disfrazar las cosas como que fueran actos mercantiles, cuando lo que existe es una relación laboral. Continuamos a tener tu código. No lo trajiste tu código. Ah, pero el caso no se te olvida. El caso de tu marido. ¿Quién trajo tu código aquí cerca? Sale ahí. Nos toca el 157, ¿va? Mira, aquí son preguntas de privado, pónganle atención. Si yo le indicara a usted, podría estar peleando si pongo selección múltiple o pregunta directa. Así es, Alejandro. Llamarle al doctor para que me haga continuamos por 159. Artículo 157. Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio debe llevar un libro sellado y autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo, en el que debe anotar: inciso A, los nombres y apellidos de dichos trabajadores; B, la dirección del lugar donde viven; C, la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas; D, la cantidad, calidad y precio de las materias primas que suministre; C, la fecha de la entrega de esas materias a cada uno de los trabajadores y la fecha en que estos deben devolver los respectivos artículos ya elaborados; y F, el monto de las correspondientes remuneraciones. Además, debe hacer imprimir comprobantes por duplicado que el trabajador ha de firmar cada vez que reciba los materiales que deban entregársele o el salario que le corresponda, y que el patrono debe firmar y dar al trabajador cada vez que éste le entregue la obra ejecutada. En todos estos casos debe hacerse la especificación o individualización que proceda. Si una de las partes no sabe firmar, debe imprimir su respectiva huella digital. Bueno, ya les enseñaron a ustedes que van a hacer huella. Impresión dactilar, no sé cómo va la licenciada, ¿cuál es la forma? Usted está enamorado. Usted que le importa la casa de este hombre está chateando y cacheteando. Que por cierto quiero decirle que yo admiro cómo ha cambiado el matrimonio en estos tiempos. El licenciado Alan se va a casar en noviembre y lleva 10 lunas de miel. Son diferentes. Que te oiga, ya está grabado. Así es de que yo creo que si es algo enamorado, pero ya está comprometido. Se lo digo pues, para que usted no... Lo que sé es de que si yo logro averiguar dónde se va a casar, sí quisiera que fuéramos todos. Ya te imaginas, lo vamos a dejar pobre, ¿no?
Y si hubiéramos sentado a sus invitados bien sentaditos, nos encapuchamos y los sacamos. Pero queremos estar en esa boda. Ahí van a estar. Porque nosotros somos de la costumbre y llevamos regalo. Pero tiene que llevar un regalo como los pueblos. Pero ¿sabes qué te regalan los pueblos, va? Así como guitarras. Ahí para cuando uno se casa, le regalan una pistola. Una para la mujer y una para uno. Primero ponemos huevos, ¿no? Bueno, no hay que casarse así como está iniciado Alan, enamorado. No quisiera decir otra palabra, pero ya está en exceso. Pero hay derecho, mi amigo, hay derecho. Lo felicito, así como entregarse. Pero yo te digo, hay una compañera aquí de la famosa Cobamerita que está en deuda con la historia. Bueno, si vamos hablando de modelos de matrimonio, porque se les puede apetecer a ustedes. Vean, pues, acabo de mencionar un libro. Es el único trabajo que exige ese tipo de libro. No lo vayamos a confundir con los libros que señalan el artículo 102, porque ese es el libro de salarios. Compañeras, hablaron. Las compañeras no van a hacer un mandado que al final les puede decir que a todos les interesa. Toda la mayoría les interesa. Después adelante, está en su casa. ¿Ah? También, claro. Bueno, no vamos con el 112, con el 102. No es ese libro de salarios, es un libro adicional. ¿Quién autoriza ese libro? En el código dice Departamento Administrativo de Trabajo, cuando lo correcto es Dirección General de Trabajo. Siguiente artículo, compañero. Artículo 158. Los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de materiales autorizan al patrono para retener hasta la 10ª parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se discuten y declaran las responsabilidades consiguientes. Ahí tenemos entonces la retención del salario. Continuamos, compañeros. Esto muy bien. ¿El 159? Sí, por favor, amigo. Artículo 159. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio deben ser canceladas por entregas de labor o por periodos no mayores de una semana. Hablamos en un artículo cuando hablamos del salario, trabajos manuales 15 días, trabajos intelectuales 30 días. Ahora tenemos trabajo a domicilio una semana. Y en ningún caso pueden ser inferiores a las que se paguen por iguales obras en la localidad o a los salarios que les corresponderían a aquellos si trabajaran dentro del taller o fábrica de un patrono. El patrono que infrinja esta disposición debe ser sentenciado a pagar una indemnización a cada uno de los trabajadores, equivalente al doble de los salarios que haya dejado de percibir. Bueno, jóvenes, cuando hablamos nosotros del doble salario, hablamos en el caso de la huelga legal. Cuando resulta que, por ejemplo, que la compañera por la naturaleza del trabajo que ejecuta, no puede participar directamente en la huelga que ha sido declarada legal, porque la máquina o lo que ella tiene que ejecutar, imaginemos una máquina industrial, no puede paralizarse. Y en ese momento a ella le corresponde, todos estamos descansando, estamos holgando, estamos en huelga, pero ella está trabajando. No por unirse a la huelga, sino porque la ley obliga que ella no puede abandonar su trabajo.
Ahí lo que dice la ley es que le toca doble salario. No nos vayamos a confundir con esto. Aquí lo que está indicando es de que la infracción de este artículo por parte del patrono le va a corresponder pagar una indemnización equivalente al un doble salario. Eso es lo que está indicando. Pero si se dan cuenta, es una indemnización, no es un salario. ¿Estamos? ¿Estamos, Gemma? ¿Estamos de acuerdo? Vean qué interesante aquí. Acuérdense que esto es bien corto para el examen parcial, ¿sí? Para el examen final, perdón. Que por cierto solo ingresa lo que dieron por el licenciado Alan de la parte del régimen disciplinario sería. La ley del servicio civil. No, la primera que vimos, lo del delegado de Procedimiento administrativo de faltas. Procedimiento administrativo de faltas, salario, prescripción, regímenes especiales y ley de servicios civil. Eso es para el examen final. Procedimiento administrativo de faltas. No. Los procedimientos, lo que el licenciado dio fue, ¿se recuerdan? Tuve 272. ¿Qué recursos caben cuando el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo es la que impone las sanciones, cuántas audiencias, que lo de una clase antes del examen? Eso entra, le dije yo, para el final. Luego el salario, luego la prescripción, en los regímenes especiales que es los que estamos viendo, y la ley de servicio civil. Del reglamento solo estudien el artículo número 1. ¿Ya estamos entonces con esto? Esta es una indemnización, no es el doble salario que habla en el momento de la huelga. ¿Continuamos, compañero? Artículo 160. Las autoridades sanitarias por el trabajo deben prohibir la ejecución de labores a domicilio mediante notificación formal que deben hacer el patrono y el trabajador cuando en el lugar de trabajo imperen condiciones marcadamente antihigiénicas o se presente un caso de tuberculosis o de enfermedad infectocontagiosa. A la cesación comprobada de estas circunstancias o a la salida o restablecimiento del enfermo y debida desinfección del lugar, se debe otorgar permiso de reanudar el trabajo. El patrono, a quien 10 o más trabajadores a domicilio le soliciten local para sus labores, está obligado a proporcionárselos, quedando en este caso dichos trabajadores como laborantes de empresa. Son preguntas bien específicas porque en ningún otro trabajo, 10 laborantes de trabajo a domicilio le piden al patrón un local y los convierten en laborantes de empresa. Y también el artículo anterior que ya le doy lectura, que es lo que estábamos platicando, que en este caso dice que no solo higiénica, sino habla de la enfermedad de la tuberculosis. Por si yo le preguntara en qué clase de trabajo específico se habla de tuberculosis, usted me viene acá. Que por cierto no nos va a tiempo, pero no se les olvide que el lunes y viernes tenemos virtual. Yo espero Dios terminar el lunes para que el día viernes tengamos un repaso y esperamos la gran final. Ninguno, por cierto, los únicos 2 o 3 que quedaron sin zona mínima, los llamamos, fueron gente que no se examinó, pero los llamamos desde la oficina para que se examinaran y aún así no. Ya más no se podía hacer. Tranquila. Yo cambio la cátedra por un mensaje bíblico. Vamos a hablar del perdón. Bueno, el material que yo les envié, pero no estoy repitiendo, yo he encontrado ustedes algunas otras características, como por ejemplo la etimología, creo que hablamos ahí un poquito del origen del domicilio, y algo bien importante, que no lo confundamos
el trabajo a domicilio no quiero que lo confundamos con el trabajo de familia. El trabajo de familia está contenido en el segundo párrafo del artículo 199. Ahí, aquí la compañera nos va a hacer el honor de darle lectura. Lo está haciendo con mucho entusiasmo. Trabajo de familia. Ojo, porque se lo voy a preguntar y después. Trabajo de familia es el que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales, o sus ascendientes y descendientes, en beneficio común y en lugar donde ellos habitan. Ya estamos entonces en la definición de trabajo de familia con trabajo a domicilio, que es totalmente diferente. Vean, por ejemplo, legislaciones como la mexicana ya no habla de trabajo a domicilio o incluye teletrabajo como que fuera un trabajo a domicilio. En Guatemala, saben que yo creo que ya pasó la primera lectura del teletrabajo, que por cierto, yo cuando leo un poquito de legislación como Colombia y otros países, el gran fracaso que se ha tenido en muchas regiones es precisamente la parte de las telecomunicaciones. Por ejemplo, imaginémonos aquí que tenemos un nombre así, Melissa. En el sector que Melissa vive no hay suficiente señal de internet y eso le limitaría a optar a una plaza de teletrabajo. Entonces lo primero que se va a crear son condiciones en Guatemala para que esté totalmente saturado precisamente internet para poder prestar ese servicio. Dos, es complicado ustedes que nos hablen de un teletrabajo. ¿Dónde se va a ejecutar el trabajo? En su casa. Pero yo le puedo preguntar, tu casa, solo dame la descripción de tu casa. Sí. Pues la de tu mamá, vamos. Pero vamos a ver qué tiene. Sala, comedor, cocina y 3 dormitorios o 2 dormitorios. 4. Si alguno está interesado, de soltera y hay 4 dormitorios. Bueno, ¿sabe por qué digo esto? ¿Y dónde va a colocar ella su máquina o su computadora para el teletrabajo? O sea, yo veo que muchas veces las legislaciones quieren hacer copia de otros países, no sino de nuestra propia cultura. Y te estoy hablando de una casa amplia. Todos normalmente son tan reducidas. Se dan cuenta que ahora las casas ya no tienen cuarto de servicio. Bueno, ¿y quién te debe instalar todo el equipo para que te estés en el teletrabajo? Entonces, debe ser una legislación muy apropiada. Yo he estado pendiente de esa ley porque dije, pues no tengo potestad ni siquiera, pero de repente que sea por lo menos en las redes sociales la criticamos, algo tenemos que hacer. Entonces vamos ahora con el trabajo de aprendizaje. Qué hermoso el trabajo de aprendizaje. Dice el trabajo de aprendizaje, primero, obligadamente tiene que ser por escrito. 2, a plazo fijo. Pero vamos a tener la gran duda. Cuando hablamos del plazo fijo, ¿qué se te ocurre, compañera? Las dos compañeras que acaban de venir de una labor titánica, no, una labor importante. Las 3 compañeras. Cuando hablamos del trabajo de aprendizaje, las 4, ¿no? Y las 2 que acompañantes, hablando de la subvención. Oye, a todos qué se les ocurre, ¿cuánto puede ser un plazo para un trabajo de aprendizaje? 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, 2 meses. Veamos qué dice la ley, ¿va? Siempre que no tenemos una base de ley. Compañera. Usted es la indicada hoy, Dios le da el privilegio. Por eso. 170. Artículo 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero.
y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Vean qué interesante. Ay, Gema, qué gran plática tiene Gema con su amiga. Del Mira, novio. mira. Del novio, ¿verdad? Gema, por Dios santo, usted se va a quedar enamorada. Hace una llamada para iniciar posadas. Te vamos a pasar ahorita a tu señor padre. Dale a traer, conociéndolo bien que bien. Entonces te encargo, mejor dejamos lo de algo para después. Bueno, vean qué interesante el trabajo de aprendizaje. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál sería la finalidad, el objeto, la importancia del trabajo de aprendizaje? Aprender un arte, un oficio, una profesión. Esa es la finalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si la compañera está en aprendizaje, es normal, estás produciendo ganancia también para el patrón. Por eso la ley permite que debe, oye, aparte de enseñarte el oficio, el arte o profesión, debe de pagarte un salario. Lo único que la ley permite que sea menos del salario mínimo. Debería establecerse a ustedes un mínimo también para el trabajo de aprendizaje. Pero bueno, quedemos así. ¿Cuál sería un trabajo de aprendizaje? Bueno, yo personalmente les quiero decir de que estoy un libro que nunca lo termino. Por lo menos si no lo termino, le quería al liceo ahora el homenaje póstumo lo termino. Y vean qué complicado el trabajo de aprendizaje en Guatemala. Cuando yo ustedes hablo de trabajo de aprendizaje, pues todos aquí más o menos somos de la misma condición social. Aquí, si usted quiere hablar raro, habla. Hola, ¿cómo estás? Si quiere hablar estilo fresa, su rollo. Pero aquí todos somos iguales. Por lo que veo, pues sí, si no estuviéramos en otro lugar, ¿verdad? Pero otras viejas amistades. Me llegas por macho. Así se contesta, ¿no? Y una universidad que amamos con todo el corazón. Dios me guarde que hable de San Carlos. No, la llevamos en el corazón. Bueno, pero regresamos al aprendizaje. Por la pregunta que hace la compañera. Vean, ¿dónde nos ubicamos nosotros en el aprendizaje? Nos ubicamos en un taller. Pero no necesariamente. Vean, ¿cuántos trabajadores ustedes han visto en restaurantes que en la playera les anotan? Estamos en proceso de aprendizaje, estamos en proceso de adiestramiento, estamos en proceso de capacitación, ¿sí? Y de verdad, díganme, todos nosotros tenemos consideraciones. Para mí ese es un trabajo de aprendizaje. Pero, como soy curioso, ustedes se han dado cuenta, siempre ando preguntando lo que no debo. Escuchen. Le pregunté, un día que fue a un restaurante, le pregunté, le dije, disculpale que te puedo hacer una pregunta. Yo soy profesor de derecho laboral, pues yo te la voy a hacerle. No es que me interese la vida tuya, ¿no? Pero es profesor de derecho laboral. ¿Qué tipo de contrato te firmaste? Hace la poder llamar cuánto más. Llamame a la persona. Ya. Una persona que llama. Mira, trabajo ahí, vean. Vean, le pregunté. Y me indicó que el contrato que ella firmó es un contrato como todos. O sea, no le anotan que te aprendizaje. También, cuando ustedes vean la parte esta, si un día tienen tiempo y lean un poco sobre el aprendizaje, por ejemplo, las sobrecargas, que por cierto tenemos una compañera aquí que trabajó de sobrecarga, también un proceso de aprendizaje. El trabajo, por ejemplo, en los barcos también tiene proceso de aprendizaje. El asunto es que en Guatemala nosotros tenemos 5 artículos que son los únicos que nos señalan el proceso de aprendizaje. En Guatemala yo personalmente les digo, no he tenido la oportunidad de tener en mis manos un contrato de aprendizaje. Pero normal, yo por ejemplo recursos humanos o gerente de recursos humanos, prefiero hacer un contrato normal y no hacer un de aprendizaje.
Yo le reto a usted que el día que Dios le permite estar en una de esas áreas de recursos humanos, se atreva a comenzar a contratar precisamente para aprendizaje. ¿Por qué es importante que nosotros seamos agentes de cambio? Porque en todas las empresas requieren un año de experiencia y no lo tenemos. Y en el aprendizaje lo podemos obtener. Vean, si usted es curioso o de repente ahí que uno siempre anda buscando trabajo, hay un programa del Ministerio de Trabajo que se llama Beca Mi Primer Trabajo. Mi Primer Trabajo, así se llama. Así se llama. Beca Mi Primer Empleo. Vean qué interesante. Ese es un convenio que el Ministerio de Trabajo ejecuta con diferentes empresas y al final una parte del salario lo paga el Ministerio de Trabajo y la otra parte lo paga la empresa. Las empresas felices, pero tal vez el Ministerio de Trabajo ha visto efectivo en algo. Del total que no es mucho, no bajan ni 150 personas, menos a veces. Pero lo interesante, adiós, que te vaya bien. Lo interesante de todo eso es que la mayoría de trabajadores se quedan laborando en la empresa. Y tiene presupuesto. Y lamentablemente a veces he visto que no ejecutan todo el presupuesto. Pero qué interesante. ¿Tenés alguna experiencia en eso? Pero dice que hay que trabajar 6 meses, o sea, el salario lo acumulan. Y si usted la despiden antes de esos 6 meses, Ay, ¿qué pasa? ¿Es el Ministerio de Trabajo? No lo creo. pues dijeron que deben trabajar 2 meses. Trabajar 6 meses, pero no le van a pagar nada. No se puede, no se puede. ¿Y el Ministerio de Trabajo está haciendo eso? Por eso no como que si no pagan los 2 meses, o sea, si lo despiden, igual no te van a pagar. Vamos a ver quién se la compañera, dependiendo. Yo trabajé en esa beca y no se me pagaban los 6 meses, pero yo de los 6 meses. O sea, cada mes nosotros fuimos a los que no van. Bueno, pero tal vez a ustedes les informaron mal. Pero lo que la compañera dice lo oyó, es que no puede ser. Todo trabajo tiene que ser remunerado. Y el Ministerio de Trabajo no puede remunerar esa norma. Sí, no lo puede. Bueno, vamos a continuar aquí con la compañera. Usted es la elegida del Señor. Artículo 271. Condiciones contractuales. El contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo y debe determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el monto de la retribución que corresponda al aprendiz en cada grado o periodo de la misma. La Inspección General del Trabajo debe vigilar porque cada contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que, a su juicio, sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase y métodos de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Entonces, espérate. Vean pues, se dan cuenta que dice que queda a discreción de la Inspección General del Trabajo, quien debe de evaluar de acuerdo a la edad de las circunstancias, que por cierto, si fuera de 15 años, ¿cuál sería su jornada de trabajo? Y si fuera más de 17 años, muy bien, no estamos bien, estamos bien. Bueno, pero ¿qué pasa si no nos quiere dar el patrono la certificación? Compañera, usted es la elegida hoy. Artículo 172. Extensión del certificado. Al término del contrato de aprendizaje, el patrono debe dar al aprendiz un certificado en que conste las circunstancias de haber aprendido el arte, profesión y oficio de que se trate. Si el patrono se niega a extender dicho certificado, la Inspección General del Trabajo, a solicitud del aprendiz, debe ordenar la práctica de un examen de aptitud, el que debe efectuarse en alguna de las escuelas de enseñanza industrial del Estado o, en su defecto, por un comité de trabajadores expertos en el arte, profesión u oficio respectivos, asesorados por un maestro de educación primaria. Si el aprendiz resulta aprobado en el examen, el patrono no puede dejar de extender dentro de los
dentro de las 24 horas siguientes el certificado. Los exámenes a que se refiere este artículo no son remunerados. Terminamos. Delante del 173. Artículo 173. Finalización del contrato. El patrono puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de capacidad manifiesta para el arte, profesión o oficio de que se trate. El aprendiz puede poner término al contrato con solo un aviso previo de 5 días. Colóquenle ahí aviso previo. Esa es una excepción al artículo 82, si no me falla la memoria, del preaviso. Cuando el trabajador... 83. Cuando el trabajador va a presentar su renuncia, debe hacerla atendiendo al plazo que él lleve laborando. La excepción a la regla es este artículo, porque aquí solo con un plazo de antelación de 5 días. Entonces colóquenle excepción al 83. Ajá, y lo relaciona con esto. Bueno, y si yo soy el trabajador en aprendizaje, ¿por qué causa sin responder al patrón podría ser? Si adolezco de lo más mínimo para aprender el arte de la profesión, normal, ¿va? Si no tengo ninguna actitud, ninguna característica, ningún elemento que me se pueda aprender el arte, el oficio, pues es normal. El patrón no puede decir muchas gracias. Y vamos al último artículo, que es el 174, si no me equivoco, todavía patrón. Artículo 174. El trabajo y la enseñanza en los establecimientos correlacionales de artes y oficios y en las demás instituciones análogas debe regirse por las normas de este capítulo en lo que sean aplicables y por las especiales que indiquen los reglamentos que emita el organismo ejecutivo, por conducta del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Educación Pública. Pero se dan cuenta que en Guatemala, por ejemplo, tenemos nada más, ya creo que solo quedan 2 institutos industriales, o sea, del Estado. El de la zona 13, que es el más famoso, y creo que el otro está en la zona 11. Pero instituciones de carácter privado sí tenemos varias, ¿sí? Tenemos, he escuchado, yo creo, ¿cómo se llama este? El Emiliani, creo que se llama, pero es el nacional. Fishman es el nacional y el otro no recuerdo cómo se llama, industrial, está en la zona 11. Fíjate que es interesante porque vean, nosotros a veces por las mismas condiciones socioeconómicas de la población nuestra, a veces nosotros, nuestros propios hijos dicen que va a estudiar. ¿Va a ir a hacer huelga? ¿Quieren ir al barco? Es que me quito la atención yo de emocionarme. Estamos hablando que privados hay varios, ¿sí? Decime. ¿Y el INTECAP? Buenísimo. Fíjate que lo que mencionaste es el INTECAP. Saben que hay certificaciones, ¿verdad? Y esas certificaciones son valederas. De hecho, no sé, hasta donde yo estaba enterado, para ser electricista autorizado, la empresa eléctrica requería precisamente la certificación del INTECAP. Vean qué interesante, qué preparación tiene. No te digo, tal vez en este proceso de aprendizaje el INTECAP es valioso. Pero sí hay instituciones privadas que he escuchado. Creo que hay una que se llama Quinalba, algo así. Muy buena. Tenemos este Emiliani. Y saben que otra cosa me parece sorprendente. También no sé si es perito o es bachillerato en mecánica automotriz de la INO. Qué interesante a ustedes, porque imagínense un hombre comercial internacional que tenga aquí una escuela, un instituto, un colegio, me parece muy, muy importante. Yo creo que si yo tuviera un hijo y le gusta la mecánica, pues creo que no encontraría mejor opción que estudiar ahí. Pues. No sé si es becado, es pagado o qué manera de ingreso, pero ¿por qué les platico todo esto? Seamos agentes de cambio.
Muchas veces tenemos jóvenes que necesitan orientación y no por las condiciones socioeconómicas, normalmente estudiamos carreras que podemos trabajar y luego continuar nuestros estudios, como están la mayoría de ustedes. La mayoría de ustedes es que trabajan y después pues, vienen acá a recibir sus cursos, ¿va? Algunos ganados y otros no, pero es parte de lo que hay que vivir. Estamos con el aprendizaje, características esenciales, plazo fijo, por escrito, ¿sí? El trabajador tiene que haber preaviso con 5 días, el patrono se ve que no tenemos nosotros ninguna capacidad de aprender el arte del oficio o la profesión, nos despide también. Si se negara a darnos el certificado, hay un procedimiento que inclusive menciona a un maestro de educación primaria. Vean qué interesante, ¿sí? Y después también habla de los centros correccionales, que debería ser una obligación del Estado tener todo este tipo de procesos de aprendizaje en los centros penales. Pero más le llaman la universidad del crimen, que la universidad donde nos vamos y la rehabilitamos. Creo que le estoy dando la batería de este. ¿Tenemos alguna pregunta con este tema? Sí. ¿Hay algo que nos debe determinar cuál puede ser el dinero que se debe dar? Algo que nos ayude a determinar cuál puede ser el dinero que se debe dar a la familia. Ese es otro problema serio. Bueno. Aquí está. La compañera de Luis Esperanza no se dedique con nosotros. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Maya en China. Bueno, lo que dice el compañero, vean, este es un problema serio. Fíjate que dos cosas que queda un poco arbitrario para el trabajador y en beneficio del patrón. Primero, habla de un plazo fijo que dice que lo tiene que determinar la Inspección General del Trabajo, que creo que como esa clase de trabajo no está documentado, nunca participa. Dos, nosotros tenemos realmente un plazo. Ya vamos, papá. Les escucha porque el producto es perfecto. ¿Y el deber y el equipo de ustedes qué pasó? Ya lo vendieron. Están decepcionados. El compañero encargado no viene a clases y para qué se lo dieron antes. Bueno, jóvenes, tenemos varios ejemplos, pero pregunta concreta. ¿Por qué? Porque el día que no les permite a ustedes trabajar en recursos humanos, por favor, creo que es una muy bonita experiencia comenzar nosotros contratando a personas que nos puedan servir en el proceso de aprendizaje. Dos, yo quisiera que el día que Dios le permita atrevas, porque la mayoría no lo hace, que la ley le permite contratar trabajadores de 15 años. La ley lo permite, pero a mí empresas prefieren no arriesgarse y contratar de 18. Yo veo todo lo contrario, admite la profesionalización. Pero la pregunta directa al compañero, no tenemos sectores no establece realmente lo de la exposición de la Inspección General de Trabajo. Y algún mínimo. Él tiene una novia en cada clase. Para todas saben, claro. No puede ser. No se dejen engañar. Bueno, se dan cuenta de lo que pasa con la juventud. Oh divino tesoro, te vas para mí, bueno, jóvenes, en el material que yo les envié está un poco más ampliado. En el aprendizaje les hablo de la naturaleza jurídica y en trabajo a domicilio y también a domicilio les anoto unas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es lo importante?
Lo importante es que las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo no son o no tienen que estar ratificadas por el Estado de Guatemala. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad en varias sentencias las hace mención. Adicionalmente, en estas recomendaciones encontramos definiciones como que es patrono, por ejemplo, y nos va a aclarar bien el tema. Yo quiero pedirles que cada vez que ustedes vean una institución, que nunca se olviden de los tratados o convenios internacionales ratificados por Guatemala, porque debemos encontrar un poquito más de claridad para nosotros poder aplicar el derecho del trabajo. Vamos a dejar esos dos cursos, esas dos clases de trabajo. Nos queda nada más el trabajo de casa particular, que es muy interesante, y nos va a quedar el trabajo de transporte. Eso yo espero terminar el día lunes virtual y que el día viernes tal vez tengamos un repaso. Así de que para nosotros, como les hablan, fue un verdadero honor estar con ustedes. Quiero decirles de que yo sé y voy a entender que muchos posiblemente pues ya no los veamos. Nosotros damos clases en la sección A y en la sección C del próximo semestre, pero si usted ya no está con nosotros por los diferentes catedráticos que también tiene derecho a buscar su asignación de cursos, pues que no se le olvide de que en la vida, por lo menos sus servidores, creo que les habla coincide conmigo, de que lo valioso en este mundo es encontrar amigos o amigas, y nosotros eso es lo más grande que tenemos en cada semestre, poder conocer un grupo de alumnos que lo vamos a seguir conservando en el corazón toda la vida. Y en este momento pues vamos a proceder a lo que venimos a comer. Yo soy el pan del saber. Así de que por favor, de parte de su servidor,